Félix García Morillo, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Manolo, ¿qué tal andas? Andamos, y que ayer bastante. Ya bastante, sí. Vale, vamos con diferentes temas que tenemos por aquí previstos. Primero, utopías y distopías. El papel negativo del miedo. ¿Qué me cuentas? Bueno, esto simplemente es un tema recurrente del que Sí. conviene hablar siempre, ¿no? Ajá. Porque al final, pues andamos con intentar cambiar la sociedad y parece que no tenemos el éxito que debiéramos tener, ¿no? Entonces, el otro día leyendo un artículo creo que es una mujer, Lynn Segal, ¿eh? Era un artículo bonito que hablaba de un libro que estaba y de un manifiesto que habían elaborado, que era el manifiesto de los cuidados. Ujú. Que tiene buena pinta, es un librito, desde pequeño, vamos, claro, está en inglés, pero vamos, está a un precio asequible, y bueno, posiblemente me lo compre si me da tiempo, vamos, al final siempre el problema es tener el tiempo para leerlo, comprarlo es más fácil, ¿no? Entonces lo que me gustó bastante, primero por la idea subyacente, vamos, no subyacente, no, la idea explícitamente defendida, ¿eh? Vale. Que es la idea de que lo importante es hacer una economía y una sociedad y un mundo de los cuidados, Ujú. en que el cuidado del otro, no lo llama el apoyo mutuo, resuena bastante al apoyo mutuo, ¿no? Pero la idea del cuidado del otro, de los que nos rodean, ¿no? Que Ujú. considera que es lo fundamental. La parte que me gustó y me sentí bastante más implicado de alguna manera, o más afectado, es porque esta mujer y los que con ella firman el manifiesto y escribe ese pequeño libro, tiene otros libros también relacionados con este tema, pues procede de los años 60, claro. Es decir, su primera experiencia, como la mía, aunque yo era un adolescente muy pequeñito, pero bueno, con el Mayo francés yo tenía 18 años. ¿Eh? Quiere decir que no era tan jovencito, tenía ya mis inquietudes como todo hijo de vecino, ¿no? Y dentro de lo que cabía, pues hacía lo que podía, ¿no? Entonces, tú recordarás, bueno, no recordarás, pero sí, supongo que algo recordarás, o todo, que los años 60 realmente fueron unos años de una revolución potente. Potente porque tuvo un alcance planetario de alguna manera, ¿no? Y El mayo, entonces, el mayo del 68 es lo que más recuerdo de los 60 y que sí, pero otras. en mayo era toda la revolución hippie de hacer el amor no la guerra, Vale. las revueltas contra Vietnam, las Sí, manifestaciones brutales contra Vietnam, sí. el movimiento de Lutero King, una movida por los derechos civiles. En Estados eh, Unidos. claro, Johnson, aunque fue un presidente duro respecto al Vietnam, ¿no? Mm. Pero por lo que me contaba un amigo yankee que había vivido mucho aquellos años, era mayor que yo y lo había vivido en directo, porque él estaba allí, en los campos de allí, ¿no? Johnson ha sido de los presidentes que ha tenido mayor sensibilidad social en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y que hizo cosas, no solamente reconoció que ya no había esclavitud, sino yo siempre recordaré una escena que es así, la recuerdo yo visualmente, quiero decirte, en la televisión que se podía ver ya entonces, claro, en blanco y negro, en la cual cuando dijeron que en ningún estado de Estados Unidos se podía impedir la entrada en un centro educativo negro, Ujú. entonces no sé si fue en Alabama, en qué ciudad en concreto, ¿verdad? O Alabama creo que es un estado. En cualquier caso, en una del sur profundo de Estados Unidos, ¿verdad? Pues no dejaba entrar a los negros a la universidad y Ujú. mandó a la Guardia Nacional. Punto. Los negros entraron protegidos por soldados armados. Que hay que echarle narices, ¿eh? Sí, ¿en qué año lo has Estoy situado? hablando del 67, Sí, 68, 66, en esos momentos, ¿no? sí, sí. Por ahí. Y no, él no dudó. Me decía, que usted me dice que no, pues a cumplir la ley. Y no la quiere cumplir, no se preocupe. La Guardia Nacional se hace cargo. Y la Vale. mandó a la Guardia Nacional. Quiero decir que actos como esos pues tienen su punto, porque aquí a veces nos asombramos, pero ciertamente cuando hay que defender ciertos derechos fundamentales, pues mire usted, lo defiendo.
soy el Estado, y aunque podamos asociar a la policía o al ejército con lo peorcito de la sociedad, pero bueno, su función oficialmente es esa, proteger a los ciudadanos y proteger al Estado, que es una democracia, ¿no? Entonces, que luego estemos acostumbrados a militares bastante impresentables, bueno, en España tenemos una tradición que creo que ha cambiado bastante, pero no lo sé exactamente, tiene pinta. Pero hemos tenido una tradición de militares que siempre intervenían y casi nunca hacia la izquierda, claro. Más bien prácticamente casi todos los grandes, algún general del siglo XIX pertenecía más a los liberales, pero vamos, no. Entonces, quiero decirte, esta persona, la que te presentaba el artículo y que lo recomiendo, está en la Boston Review, está en inglés, es accesible gratis, y ya sabes que se traduce y punto pelota, ¿no? Es inmediatamente, automáticamente te lo traduces, ¿no? Y se sigue bien, pues yo he cogido la traducción, te mandé la traducción española, revisé un poco y estaba bien, ¿no? Entonces, quiero decirte que, bueno, que fueron en los años 60, para que veas que es bueno también, se produjo en otros países, eran momentos conflictivos, la masacre de Sharpeville, que eso es un acontecimiento en Australia, en Australia, ¿no? Y fue un acontecimiento, yo no lo recordaba, en 1960, ese ya era más pequeñito, ¿no? Pero bueno, la policía australiana, que Australia es un país que ha tratado a los aborígenes patéticamente, ¿no? Reprimió unas manifestaciones y mató a 70. Se quedaron tan panchos. Tan panchos. De hecho, no sabía yo que ese día de marzo se ha convertido en el día de la lucha contra el apartheid y la discriminación racial, ¿no? Es el 21 de algo. Me parece que lo está viendo porque lo estaba buscando. Cuando veo una cosa, una información que no me suena, esto es Sharpeville Massacre. La masacre de Sharpeville. Pues la buscas. Y bueno, yo sabía que los australianos habían tratado a los aborígenes patéticamente, ¿no? Por ser cariñoso. Pero digo, en esa época, la guerra de Vietnam, era la época de la revolución en Checoslovaquia, con Dušek. Sí. En el momento que se lo cepillaron claramente. La canción de los Beatles, una canción de los Beatles, que tampoco, bueno, eran revolucionarios de costumbres, ¿no? Pues hay unas canciones que se llama Revolución, ¿no? O sea, es toda una época muy potente y fue la época en que aparece la segunda oleada del feminismo. De ahí es la cuna de la que surgen todo el feminismo, la segunda ola, luego ha venido la tercera, ¿no? Y ha venido, estaríamos quizá en la cuarta ola, ¿no? Después de la del Me Too ha venido más la ola unida al LGTB, ¿no? Pero han sido sucesivas olas que han ido reivindicando. Todo eso surgió ahí, ¿no? Y en ese sentido, la idea, seguían ideas de toda la vida, de visionarios del siglo XIX, de William Morris, pero de más gente. Y es cuando nacen revistas como la New Left Review, la nueva revista de izquierdas, y hay mucha gente importante trabajando y escribiendo, todos bajo un optimismo enorme. Realmente lo que yo recuerdo es que pensábamos que íbamos a cambiar algo. Bueno, yo no estaba en primera línea, yo más bien leía, pero en España hubo sus equivalentes. Claro, estabas en una dictadura y había cosas, pero había cosas... en la universidad. Claro, sí había, yo estaba en la universidad, entré en el 70 y casi mi entrada coincidió con que echaron a todos, y se hicieron perder el curso a toda la Facultad de Medicina por sus revueltas. Yo cuando iba a la universidad, mis años de universidad tenía que enseñar el carnet de identidad a la policía que estaba en la consejería. Y yo he hecho reuniones como delegado en mi curso y de pronto aparecía un señor con gabardina a ver qué hablábamos. Yo lo he vivido eso. Y salía a los pasillos por el café y que de vez en cuando ya es un policía con casco. El señor con gabardina suena más al TVO, ¿no? Bueno, sí, eso era un poco típico, pero no había sensación de miedo, O sea, yo no tenía. Sí. No tenía. Luego tuve una graciosa coincidencia porque el conserje de un instituto mío, este era en el año 80, que era fotógrafo y me ayudó a montar un laboratorio de fotografía para los muchachos y tal, y me llevaba bien con él.
era guardia civil retirado. Y entonces un día hablando me dijo, pues si usted estaba en la facultad, o sea, yo estaba en la azotea haciendo fotos. Digo, vale, muchas gracias. No, pero nada, bien. Entonces quiero decirte que esos son los años y eso, tengo un sueño, el famoso discurso de Lutero King, ¿no? Yo Sí, tengo un sueño, he subido a lo alto de la montaña. sí. Bueno, era una situación de un optimismo eh, en el cual, de alguna manera, la gente pensaba que sí se iba a poder cambiar algo, que se iba a intentar hacer cosas diferentes, que había algo que funcionaba radicalmente mal en el sistema y que había, en aquellos años, también me permito recordarte que fue cuando terminan casi todos los procesos de descolonización. Son en aquellos años 60, cuando que era el colonialismo como Sí. sistema oficial político acaba en los años 60 más o menos. Es en esa década es donde el primero que se... Bueno, los primeros... Pero claro, los países de América española no eran colonias, eran virreinatos y tal. Y de hecho en las Cortes de Cádiz estaban allí. Había 70 diputados en las Cortes de Cádiz redactando la Constitución que venían desde México hasta Chile, ¿no? Ujú. Por tanto, no eran colonias, pero ellos se independizan. No es un movimiento de descolonización, sino de independización. ¿Eh? De alguna manera. En el caso de Estados Unidos sería lo mismo, pero claro, ellos a los indígenas en Estados Unidos sí que los habían dejado bastante marginados. ¿Eh? No era ese el caso de los virreinatos españoles, ¿no? Pero en cualquier caso, la India se independiza en el 48, 49, por ahí, Sí. y a continuación van cayendo todos. Y otro de los personajes a los que yo seguí fue Algumba, por ejemplo, en el Congo, ¿no? Es decir, eras con los personajes con los que lo veías en los periódicos, como hoy ves a otros, ¿no? Y sí que yo recuerdo muy bien, ¿no? Que en aquel momento lo que se pedía era una economía más solidaria, más de los cuidados, más de hace el amor y no la guerra, más alejada del consumo. Es cuando empieza un libro que yo leí en los años 60, se titulaba Proceso a la sociedad del consumo. Ujú. Era un modelo que no convencía y todo el modelo hippie de vida en Estados Unidos, que tuvo enorme influencia, fue un modelo que consistía en eso. En cualquier caso, ¿qué es lo que dice? Eh, eh, ¿Cuál es el peligro que señala esta mujer en este momento? Bueno, pues que hemos entrado en una época de profundo pesimismo. Y Sí. claro, pesimismo, yo te diría, eh, basado en hechos. Pero ¿de qué pesimismo hablamos? ¿De un pesimismo social, Generalizado, político o un generalizado. pesimismo que se podía decir individual, generalizado? Generalizado en el sentido de que yo podía vivir bajo una dictadura, pero estaba seguro. Ya entonces era más un régimen autoritario que terminó matando, asesinando. Pero era Mm. una dictadura que sabías que iba a caber. Porque en Sí. cuanto era Franco, y lo que veías delante era algo mejor. Lo tenías claro. No Hombre, te hacías cualquier cosa sería mejor que la dictadura porque, franco. porque Sí. estabas seguro que iba a ser mejor. Ujú. Era confianza. Es decir, era todo un ambiente. La famosa foto en Portugal poniendo la flor en. Creo que no, también en Estados Unidos, a la Guardia Nacional, la flor, los que luchaban contra la guerra de Vietnam, ¿no? Sí. Era el ambiente. Era el ambiente y de hecho fue una época en que, por ejemplo, en España el movimiento rápido del campo a la ciudad y el ascensor social funcionó. En el sentido de que gente del campo, hijos de campesinos o tal, pudieron ir al colegio, pudieron ir al instituto, pudieron ir a la universidad y terminaron ya pues ocupando otros cargos y cambiando las condiciones de vida. Entonces, a eso me refiero que había una posibilidad eso, de optimismo. Y yo creo que en estos momentos estamos todos un poco agobiados. La pandemia visualizó una de las posibles crisis anunciadas, ¿verdad? Sí. Anunciada, ¿eh? Mm. Incluso en octubre del 19 salió el informe del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud diciendo que, oiga, que van a venir la pandemia y la vamos a liar. Parda. Vino la pandemia y se lió parda, evidentemente.
Y como ha salido hace poco un informe de las enfermedades psíquicas en este país y en todo el mundo, la pandemia ha hecho estragos. Sí, sí, es cierto. Ha hecho estragos. Entonces, ¿qué quiere decirte? Que vivimos en una sociedad en que gran parte de los... Bueno, yo en este caso como abuelo ya, ¿no? Así como mis padres tenían convencimiento de que yo iba a vivir una sociedad mejor, y yo cuando tuve hijos, que los tuve pronto, también pensaba que, pero ya la verdad es que estaba la cosa fea un poco, ¿eh? Pero seguías pensando. Pero en estos momentos yo no tengo claro cuál va a ser el futuro de mis nietos. E incluso el de nuestros hijos no está siendo Nuestros hijos, bueno, lo van a que tener más crudo, pero ya lo están viviendo, sí, pero mejor que peor, pero no con la certeza de ir a mejor seguro que no, teníamos incluso no la nosotros. tienen, no la tienen, no la tienen, no la tienen. Entonces, en ese sentido, cierta imaginación distópica, ¿verdad? Ha crecido y cierta sensación de que nos movemos en un capitalismo que se ha convertido en bastante más cruel que el anterior. Pero podemos llamarle distopía a eso, es decir, esa sensación de que las cosas no van a ir a mejor, de que lo tienen difícil. Bueno, los informes que están apareciendo, por ejemplo, en el día de ayer se podía leer el del FMI y habla claramente de deflación para Europa y para nuestro país y que lo que nos vienen anunciando va en ese sentido. ¿Se puede hablar de una distopía con todo lo En estos momentos, algunos te dirían, tengo la sí, sensación, perdona, y acabo, sí, de no, que, no, por favor. de que utilizamos las palabras con bastante, vamos, fragilidad del término, ¿no? Es decir, distopía. Bueno, las cosas van mal, pero para hablar de distopía social tendría que suceder muchas más cosas, ¿no? Ya, el problema estriba en que yo sí que creo que el riesgo estriba en que sí hay un mensaje permanente y además yo creo que en algunos factores aprovechado por los poderes establecidos, porque de alguna manera la facilidad, Sí, yo también, con la que aceptamos estar encerrados 2 meses en nuestras casas, sí. y yo no me preocupo de mí mismo, mi casa es decente, yo vi mi vida, hay días que no salgo de casa ahora en estos momentos, porque yo estoy aquí con el ordenador, leyendo, haciendo cosas, bueno, procuro salir todos los días, pero a lo mejor un día no salgo. Eso no es no salir, ¿no? Pero Sí, vamos, que mi casa reunía condiciones, pero claro, había gente que estaba en condiciones muy jorobadas. sí, 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 Pisos hacinados, pequeños y a lo mejor 6 personas en un piso pequeño. sí, Y no podía salir. Entonces, y la gente lo asumió. Tú sabes que los negacionistas han acusado, o uno de los mensajes que han lanzado es que era una dictadura, ¿no? Que nos estaban imponiendo y que era un experimento social para comprobar que la gente era obediente. sí. Tú lo habrás leído eso. Sí, sí, le he leído y se ha vivido y se ha discutido sobre el tema, sí. Yo no estoy de acuerdo, creo que simplemente fuimos responsables porque más o menos estábamos informados de que los problemas eran serios y además, bueno, estábamos viendo que la gente caía, Ujú. porque tampoco es que nos inventábamos la historia, es que la gente caía. Y veía fotos con ataúdes, ¿no? Pero tenías amigos. Todos conocemos a alguien que la pringó, ¿no? E incluso a alguien, o si no la pringó, que estuvo en condiciones, pues esas distópicas, en los pasillos de un hospital. Ujú. Eso sucedió en un momento determinado, ¿no? Afortunadamente no estamos en una sociedad que había desarrollado todas las estructuras de bienestar y de hecho los datos del desarrollo humano, que he dicho muchas veces que no solamente es el Producto Interior Bruto, sino escolarización, esperanza de vida, sanidad, ese es el índice, es un poco más rico, ¿no? Pues en esos datos la mejora desde el 63 hasta el 2010 ha sido constante, espectacularmente constante. ¿Por qué te pones en el 73? Por la En el crisis 73 porque, también. bueno, en el 73 porque fue cuando es un año en que ese optimismo del 68 empieza a tambalearse cuando aparecen las dos amenazas, la bomba de la población, Sí. Y la el crisis baby boom, energética del petroleo y y todo. el agotamiento de los recursos. Sí.
y que iba a haber hambre generalizada. En aquella época había 1.000 millones de hambrientos, pero había 2.000 millones, o ¿cómo era la cifra? Algo así como el 30% de la humanidad. Porque éramos 3.000 millones, no llegaba, ¿no? Ahora seguimos más o menos en 100.000 millones, pero claro, estamos a 8.000 millones. En cifras relativas, desde luego, come mucha más gente que antes. Entonces, esos datos de mejora seguían ahí presentes y bueno, de alguna manera, aunque ya ibas notando cosas y la primer palo empieza con la crisis del petróleo del 73 y empieza con la implantación del neoliberalismo y ver cómo era el libro, no me acuerdo del título, la doctrina del shock. Sí. Tú lo habrás leído en su día, sería de los años 90. Noemi Klein, sí. Claro, porque además relataba lo que habían hecho en Chile. Sí. De buena manera. Entonces es el momento en que nos damos cuenta que ese paraíso empieza a ser menos divertido de lo que uno se pensaba. Y que al final un paraíso que consiste en poder comprar, bueno, todavía no era eso, pero en poder ir a una... Yo recuerdo cuando aparecieron en España las áreas comerciales. Yo como había estado un año en Estados Unidos, las había visto allí, pero cuando yo volví es cuando empezaban. Primero pequeña, en la Vaguada, en el barrio del Pilar, fue una de las primeras, ¿no? Aquí en Madrid, grande, grande. Ese modelo era el templo del consumo, ¿no? Y has visto que han crecido como níscalos en el otoño, ¿no? Están por todas partes y de alguna manera pues eso provoca que bueno, la gente entra a una dinámica de un consumo y es cuando empieza a degradarse la situación. Bueno, cuando hay un discurso constante basado en hechos del deterioro climático y amenazas de que se viene la de Dios. Discurso que yo creo que aquí he dicho más de una vez que era un discurso que a mí no me convencía porque o sea, una política de izquierdas es una de las tesis ya era de la nueva revista de izquierdas, del Raymond Williams y los que llevan esos, una política de izquierdas nunca debe sembrar la desesperación ni el miedo, sino la esperanza de que es posible hacer un mundo mejor. Si dejas de creer en eso, y no solamente después de una revolución, la humanidad después de las experiencias de las grandes revoluciones, y estoy pensando en las grandes, las primeras, la de Estados Unidos, pero bueno, sobre todo la primera, la francesa, y luego las que hubo a lo largo del siglo XIX, la siguiente fue la mexicana, la siguiente fue la rusa, la siguiente fue la china, y uno dice, madrecita, igual mejor no quiero una revolución. Igual no la quiero. Porque todas las que han habido, si la Revolución Francesa termina, aparte que es una carnicería, pero bueno, parece que eso es imprescindible, ¿no? Pero luego termina con Napoleón, un emperador, que se corona a sí mismo delante del Papa. Toma ya. Sí, sí. O la mexicana termina en el PRI. Sí, sí. Y a Zapata se lo cargan, claro. Y luego la rusa, pues ¿qué te quieres decir yo? Es que no dura ni 6 meses. La revolución no. Lo que pasa es que para muchos la revolución duró hasta el 91 casi. Ya, bueno, vale, me parece muy bien. Pero que, vamos, que Rusia, bueno, es que, en fin, que todavía Sartre defendiera a Stalin es una prueba fehaciente de la ceguera a la que pueden llegar gente privilegiada por sesgos políticos. Privilegiada le llamas a la gente. Privilegiada, sí, Sartre es intelectualmente privilegiado, socialmente privilegiado, pertenecía a las élites. Una cabeza portentosa. Como filósofo es admirable, vamos. Sus obras son un poco oscuras algunas veces, pero es igual. Defendía a Stalin. Intelectualmente también privilegiados. Sí, era un tío muy bueno. O sea, sus libros, bueno, fue premio Nobel de Literatura. Y eso podrán discutirlo, pero no llega a cualquiera, ¿no? Vale. A eso me refiero. O sea, no Sí. era un cualquiera, no era Félix García Morillón opinando sobre el dinero humano. No, era un señor serio, pero bueno, tenía esos problemas. Toda la izquierda europea, los partidos comunistas eran defensores a ultranza de Stalin, empezando por Carrillo. Bueno, pues ahí es cuando me choca a mí lo de privilegiados. Defender intelectualmente a Stalin, quizás en aquella época, pero ni siquiera así, yo lo puedo entender como una mente privilegiada. Pero en fin.
No, bueno, a mí es un tema que me interesa, como gente lúcida, gente Ah, con una sólida preparación intelectual, sí. puede cometer errores de esa calibre. El número de intelectuales que apoyaron, intelectuales, es decir, gente de nivel universitario, incluso de nivel alto universitario, que en Alemania apoyó a Hitler, es enorme. No se suele hablar de eso, pero fueron muchos, empezando por Heidegger, pongamos por caso. Además, nunca se retractó, ¿eh?, de sus creencias. Cuando terminó la guerra estaba ahí medio aislado y como filósofo es uno de los filósofos privilegiados del siglo XX. Era un nazi. Bueno, volviendo a la cuestión. Volvamos, Volvamos a porque... la cuestión. Entonces, quiero decirte que en esos momentos es cuando, en el año 2010, es cuando de alguna manera se empieza a materializar de una forma muy clara una cuestión de que la cosa se complica. Y la gente empieza a ver que, bueno, los negacionistas ya, creo que ya el cambio climático no lo niega casi nadie. Sigue habiendo gente que lo niega, ¿eh? Dice que esto es una racha mala, pero que no pasa nada, ¿no? Si la gente, yo sigo leyendo artículos diciéndolo, oiga, están exagerando. Estos son tormentas de verano. Hombre, Joder, no tío. les llamaremos en este caso privilegiadas a esos, ¿no? ¿O sí? Vamos a ver, yo lo decía privilegiado en cuanto es gente con una sólida formación. Mira, en Sí. psicología se dice que hay un sesgo, el sesgo de pertenencia, o como quieras llamarlo, no sé cómo se llamaba exactamente, pero es igual. Y es como tus ideas políticas, tus ideas sobre los temas, cualquier tema, están condicionadas por tus opciones políticas. Mm. Entonces, los malos siempre son los otros. Y los que siempre tienen razón son los míos. Digan lo que digan. Y eso, hay intelectuales que son de... es decir, la mujer esta que ha dimitido, Oriona, ¿no? Magdalena, la que ha dimitido ¿De de, dónde? de Vox. Bueno, la que han echado. La que Vale, votó por sí, Andalucía. Olona. ¿Eh? Olona. Eso. Es abogada del Estado. Bueno, pero ahí es donde me surge la duda de ser una persona empollona y que es capaz de tener unos conocimientos determinados sobre determinadas materias, a ser una mente privilegiada con capacidad de razonar sobre lo moral Ah, o no, eso yo, no, claro, intelectual. Y eso ahí es cuando choca, es decir, que la señora Olona sea una mujer en este caso, que ha estudiado y tiene una capacidad de memorizar y de conocimiento, de memorizar y aprender determinadas cosas, eso es una cosa. Y yo creo que de ahí a llamarle intelectualmente privilegiado, pues yo tengo mi intelectuales duda. privilegiados que tienen una potente Ahí formación, desde sí, luego, si se mide, que se suele medir con bastante objetividad por el CI, seguro que está por el 120, el 110, 120, es decir, lo normal es 100, por encima de 100, 120 y por encima de 130 pasas a la sobredotación. Digo vale, técnicamente hablando, ¿eh? O sea que técnicamente. son gente que está por ahí, gente que ha hecho una carrera universitaria, una oposición, que tiene algo de que van los de la familia, se quedan los de la familia, tiene algo los de la familia terminan siendo los de hijos de abogado de Estado, terminan siendo hijos de abogado de Estado, ¿no? Algo de eso hay, ¿no? Pero en cualquier caso no es una carrera sencilla. Me Vale. refiero al hecho, y lo que tú dices es absolutamente cierto. Sí, hay La compañeros que calidad moral. mm. Hay compañeros que dicen, Félix, que hay doctores en medicina, puede ser en filosofía, puede ser en ingeniería, en arquitectos, que son, bueno, intelectualmente muy preparados, pero son unos auténticos imbéciles socialmente, ¿no? Y dicen barbaridades como templos cuando los escuchas hablar de cosas relacionadas con la política, lo social, y todo eso, ¿no? Sí, sí, eso también. O sea, bueno, porque se meten en camisa. Hombre, Se meten en camisa. evidentemente, si a mí un doctor en medicina se quiere opinar sobre los impuestos, le diré, pues, que usted sea doctor en medicina, la verdad que no me dice nada. Claro, Enhorabuena, ¿eh? no me garantiza nada, no me Claro. garantiza. Ahora, si usted es doctor en economía, y usted ha hablado de impuestos, pues lo voy a escuchar con más detalle, ¿eh? Pero Correcto. evidentemente solo con más detalle. Ujú. Porque uno está harto de ver,
que los intelectuales están al servicio del sistema. Sobre eso decía Bakunin cosas, sobre Sí, la claro, gente, decía. Sus ataques a la ciencia eran muy duros. pero relacionado con eso que tú acabas de decir. Es decir, un doctor en medicina, pues muy bueno, puede saber mucho de medicina, pero puede ser un auténtico inepto en otras materias y por el hecho de ser doctor en algo no le vamos a escuchar de todo como si fuera... No, eso es evidente, eso es evidente, eso es Vale. evidente. Me parece correcto. Y Mm. solo te decía que a veces que sí que hay gente, es decir, la izquierda y la derecha tienen intelectuales buenos, ¿eh? Sí. Y el medio, incluso Vox, tendrá también buenos intelectuales, aunque nos pueda parecer sorprendente. A los que somos, claro, a todos nos parece sorprendente que un intelectual bueno milite en el bando del enemigo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es que eso es un sesgo nuestro, ¿no? Es decir, no, oiga, en el bando de los malos también hay gente buena y gente muy preparada. Lo que pasa es que no están de acuerdo con usted. Fíjate, un caso ya que hemos entrado en eso, se me ha ocurrido ahora, perdona si Sí, te no, tú me parece bien. el discurso. Por ejemplo, una persona como Fernando Savater, que en sus tiempos, allá por los años 70, leíamos cosas de él sobre el anarquismo y tiene libros con esos títulos. ¿Quién? Fernando Savater, Ah, bueno, claro. fíjate, donde ha acabado ahora políticamente y socialmente e intelectualmente también. Es decir, puede haber una degeneración intelectual que sea algo así como una enfermedad, porque dices, este tipo escribió y razonó sobre teorías políticas que están totalmente contrarias a lo que ahora dice, que ha pasado. Pero vamos a ver. Y es que Eso es una boludez. no era compañero mío, pero me lo encontré por los pasillos de la universidad varias veces, ¿de acuerdo? Sí. Él es Yo filósofo. estaba allí, él estaba haciendo la tesis doctoral y tal, ¿no? Ujú, Y entonces era un hombre brillante, ¿eh? ujú, Y realmente brillante intelectualmente, incluso escribiendo, ¿no? ujú. Y yo recuerdo, mira, mi primera charla sobre el anarquismo me parece que fue en el, bueno, o sea, 76, 77, pero no sé cuándo fue. Es igual, un colegio mayor, un colegio mayor de España, ¿no? De Madrid, vamos. Y entonces fui a dar una charla en Santander, no sé por qué diablos, ¿eh? Y cuando estaba hablando, no sé qué salió el nombre de los anarquistas, entonces eran Sabater, García Calvo y no sé quién era el otro, no, al menos no recuerdo quién era el otro, ¿no? Ah, También. no, y uno más claro, el que ya que sí que es de extrema derecha absoluta, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, porque Jimeno Los Santos no, el otro, No, no, hay otro. no. Es Y igual. ahora te lo diré, pero sigue el Bueno, argumento. entonces estaba yo en la charla y un anarquista, estos normales, anarquistas de corazón, de profundidad, cuya formación estaría bien, pero Mm. evidentemente no era ni universitario, y entonces no sé por qué salió ese tema, y dice, sí, claro, Sabater, García Calvo, y él lo dice, sí, como Gaby fue Miliki. Hombre, García Calvo lo había que quitar de ese trío, ¿no? Bueno, pero él, no, pero él, Él- lo que era la línea de Bakunin. Déjate en paz de endiosar intelectuales. Son Gaby, Fofo y Miliki. No sé si. Es decir, esa cuestión que yo creo que el anarquismo conserva, si no pierde la cabeza, es, mire, es que me da igual que usted sea un doctor, ¿sabe? A ver lo que me dice. ¿Eh? No solo como dice el refrán español, el mejor escribano puede hacer un borrón, sino que la ética, el compromiso social, la sensibilidad al sufrimiento del otro, ¿no? Es decir, esas cuestiones no las da la universidad. Mm. Da otra cosa. Entonces usted puede ser muy bueno y claro, a usted le dicen que tiene que hacer unas armas o lo que sea, que tiene que conseguir determinadas cosas y lo hace porque sabe hacerlo. Es muy bueno, pero usted no tiene principios. ¿Eh? Es un poco lo de Gaucho Mar, dígame, estos son mis principios, si no le gustan, yo tengo otros. ¿Eh? Y al final trabajan, yo siempre lo he dicho, claro, los problemas a los que afrontamos de economía, el problema, los economistas saben más o menos cómo resolverlos. Ahora, algunos son muy difíciles, pero saben, tienen idea, saben cómo funciona. Lo que pasa es que cuando el Banco Mundial, el gobierno de turno o la fundación, no sé cuántos, les paga un informe para que digan algo, para que expliquen cómo hay que hacerlo, cómo se resuelve la crisis del 2010. Claro, la pregunta que hace, yo creo que no la hacen formalmente, pero porque la dan por supuesta. Oiga, yo le doy cómo se soluciona, pero ¿quién quiere que pague la factura?
Yo puedo hacer que paguen unos o que paguen otros. Entonces podemos resolver el problema condenando a la miseria a más gente en la vida. Siempre va a haber pobres con ustedes. Siempre va a haber pobres con esa frase evangélica, siempre va a haber pobres, siempre vas a tener que cuidar de los pobres, porque ese es el criterio de que eres una buena persona. Que te fijas en el pobre, le ves. Claro que va a haber siempre, pero ¿dónde vas a estar tú? ¿Del lado de quién vas a estar? Pues hay economistas que apuntan, bueno, oiga, ¿quién va a pagar? Pues mire, que paguen las clases medias bajas. Las más bajas todavía van a sufrir las consecuencias. Es que no pagan porque no pueden pagar. No tienen dinero para pagar, ¿no? Pero pueden sufrir las consecuencias. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. La crítica de Bakunin me parece espléndida. La cosa es que yo sigo defendiendo que el modelo de la comunidad científica de investigación, eso era Kropotkin. Sí. Es un modelo digno de ser imitado. Sí, Kropotkin, sí. Trasladado a otros contextos. Porque es potente y se rige por criterios muy rigurosos, en los cuales ciertas cosas no se dan. Pero entonces, ese optimismo, como digo, ese pesimismo que se está diciendo ahora, hay gente que lo ha denunciado hace tiempo. Oiga, no mete usted tanto miedo a la gente del cuerpo. Porque el miedo que va a provocar al final, si realmente ese miedo se materializa y la gente empieza a ver las orejas al lobo, porque el lobo llega, lo que puede hacer es incrementar los casos de ansiedad, el consumo de ansiolíticos y la parálisis. Porque cuando el miedo es muy fuerte, casi se aplica en la fórmula más suave a vivir que son 2 días. El carpe diem, el carpe diem. A vivir que son 2 días, pero en un sentido absolutamente, no en un sentido como decía ella, el libro. No, la economía de los cuidados es la economía de lo que los anarquistas podríamos llamar la prefiguración. Los cristianos llaman el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ¿cómo era? Los ciegos ven, los pobres son alimentados y se anuncia a la gente el reino de los cielos. Por eso está el reino de los cielos. El reino está en el cielo porque hay gente que lo está haciendo. Y no estaría usted entre ellos. Y en la prefiguración es lo mismo. ¿Cómo que? Claro, lo estamos llevando a la práctica. Entonces, la tesis de este libro es decir, vamos a implicar, en vez de predicar un mensaje muy negativo, que la verdad es que hay argumentos, hay argumentos que cuando lees un poquitín dices, hostia, lo que se nos viene encima. Entonces, la guerra de Ucrania, hace 10 meses era impensable. Y cuando empezó, pensábamos todos que iba a ser un mes. Y ya contamos con todo el invierno. Y ya contamos con que se rompe un gasoducto que quién lo ha roto. O que hunden un puente y quién lo ha tirado. Y entonces yo voy y bombardeo población civil, porque, oiga, los aliados no pueden rasgarse las vestiduras, porque lo que hicieron con las ciudades alemanas en el 43, 44, 45 fue el gran incendio. Las abrasaron literalmente. Hubo ciudades que tuvieron 300 vuelos de bombardeo en una noche en Alemania. Es que los alemanes critiquen cosas de este tipo, pues bueno, me parece muy bien, porque no son los de entonces. Pero eso se ha hecho toda la vida. Entonces, y encima de pronto dices, oiga, y al final, aquí hay una cosa que la estaba leyendo el otro día en el de YouTube, no sé, aquí lo que está en juego es Siberia. Están por descontado que el cambio climático se va a dar y cuando Siberia se deshiele, el que sea dueño de Siberia se va a forrar. Cierto, sí. Además están de... pura y dura. Entonces, esta que no te dice nada del cuidado. No. Hay que hacer ya una economía de los cuidados. Hay que recuperar esa visión. Y una visión que sea tocando el suelo, a grassroots dicen ellos, a pie de calle. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la pandemia? Acuérdate, cantidad de asociaciones de vecinos que salieron a la calle para que le llegara la comida a todo el mundo. Eso tú lo viste, yo. Sí.
Es decir, las fórmulas de cooperación espontáneas con las que la gente afronta las situaciones de peligro, globalmente peligrosas. Entonces, lo que hay que predicar es eso. Vamos a una economía. La economía que tenemos ahora, de alguna manera, no tiene remedio. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido no tiene Es una remedio? economía cuyo objetivo fundamental es el lucro. La cuenta de resultados. Pero es la que prevalece, es la que hay. Prevalece porque no solamente prevalece, sino que desde la revolución neoliberal iniciada, la contrarrevolución neoliberal iniciada en los años 70-80 por Estados Unidos e Inglaterra, ha cuajado. Entonces nos encontramos en un mundo distópico ya, en el que hay una minoría cuyo poder es desmesurado, una desigualdad que está ya desde 2010. Estos datos han empezado a cambiar desde 2010, ya de una manera muy clara. La desigualdad está siendo espantosa. Pocas veces conocida en la historia. De hecho, algunos lo llaman el capitalismo feudal. Y el feudalismo, una cosa que se caracterizaba es porque los señores vivían bastante bien y los siervos de la gleba, pues oye, sobrevivían como podían, ¿no? Entonces, no. Y de alguna manera lo que te está diciendo, no, hay que recuperar eso que ha surgido ya. Yo lo he llamado varias veces ya la utopía, la prefiguración. Vamos a hacerlo ya. Los datos son malos. Y la única manera, además, en la crisis de la COVID, que es de las crisis duras, que se nos puede venir encima. No sé si escuchaste ayer la encuesta que han hecho en Ucrania. A la gente normal. Están preguntando qué es lo que peor llevan. ¿Saben lo que es lo que peor llevan? Que les gustaría tener agua potable, calefacción y un puesto de trabajo. Eso. Es que no tienen agua. En Ucrania, es decir, que no está tan lejos. La gente de la calle, la gente de las ciudades. Sí. Tienen agua de vez en cuando. Tienen agua a veces, pero no potable. La calefacción, olvídate, porque tampoco tiene electricidad. O muy poca. Porque, claro, una cosa que hacen los rusos, que están en guerra, ¿no? Y crean instalaciones de electricidad, claro. El miedo de que bombardeen de pronto la central nuclear. Yo no he tirado una bomba atómica, es que se ha equivocado un misil y ha dado en la central, ¿no? Era un misil inteligente, pero es que no asistió a los cursos, ese misil. ¿No me explico? Entonces, claro, toda la tesis de esta gente es la tesis de que hay que predicar cierto optimismo en la economía de los cuidados, porque lo que el otro día se lo decía yo a no sé quién, alguien que vino a hacer una cosa, un arreglo, se me rompió la lavadora, no sé qué historias, o en otro sitio, y le decía a él, no sé por qué le comenté, oiga, una cosa que ha quedado clara en la pandemia es que su trabajo y el de otros como usted, esos son los trabajos esenciales. Eso, os se lo decía al carnicero, esos son los trabajos esenciales. Porque al final, oye, ya no sé, el pan nuestro de cada día. Primero comemos, luego hablamos, pero vamos a comer. Y eso hay toda una red de gente que te lo está haciendo posible. Entonces, la economía de los cuidados, la sangría de las residencias para mayores en Madrid es escandalosa. Lo niegan. Es una quiebra de la economía de los cuidados. Entonces, y eso es lo que yo creo que es lo que dice el libro. A mí me ha gustado por eso. Me ha recordado mis viejos tiempos, ¿verdad? De todas maneras, Félix, yo estaba pensando, ahora escuchándote, esa prefiguración en la que nos invitas, o no, mucha gente invita a vivir ya, no esperarse al día de la revolución social en que todo será de colorines y con flores por todos los lados y los pajaritos cantarán, etcétera, sino vivir ya esa manera, ese mundo, en nuestra vida cotidiana en la medida de lo posible.
Pero de eso hemos hablado a veces con compañeros y siempre sale aquello de que eso es muy difícil en el sistema actual, a no ser que te vayas a los márgenes del sistema y vivas de una manera que no puede considerarse que llegue a ser mayoritaria para la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo accedemos a esa prefiguración, a ese No, vivirlo ya? a la figuración que se accede se pone en práctica. ¿Cómo ponemos en práctica todas esas ideas para no esperarnos al día de la revolución social? Claro, porque si no, Pues nunca. ahí, vamos, yo no, es decir, hay gente mejor que yo y hay gente que hace más cosas. Tú conocerás, además tú en la radio tendrás contacto con mucha más gente que yo y te enterarás de más cosas de las que yo me entero y de más cosas interesantes de las que yo me entero. Pero de alguna manera eso se ve, se nota perfectamente. Por ejemplo, Radio Clara. Y no es para que me sigáis pagando por mi contrato, ¿eh? Pero Vale. evidentemente es uno de los sitios en los que se pone en práctica. Y cuando, no sé, cuando yo monto un grupo de trabajo sobre la resolución de problemas morales, busco a gente e intento difundir una manera de pensar distinta. Intento, no gran cosa. Y a lo mejor, no sé, decir que eh, haces lo que puedes, pero en todos los contextos en los que tú te mueves, eh, por ejemplo, yo no milito mucho en el ecologismo, pero pago cuota en 2 o 3. Es la mínima contribución que puedo hacer. No sé lo que harán los demás. No presumo de nada, me explico. Sí. Pero quiero decir que al final, yo creo que esa es la profundidad, en mi caso, por partida doble, del mensaje anarquista, que yo me lo creo. Haga usted ya. ¿eh? El otro día se le decía a alguien en una discusión que tú tienes, sabes, que estoy teniendo en otro contexto, y le dije a una persona, me decía, yo reivindico mi libertad, y le contestaba, la libertad no se reivindica, se ejerce. Hmm. Claro, es decir, yo no puedo pedir que me conceda. Es que la libertad no es una concesión, es un derecho que ejerzo. Me puede costar a veces la vida. Afortunadamente no he estado en esa situación ninguna porque en esas situaciones extremas igual se te olvidan todos tus principios, ¿no? Pero uno la ejerce. ¿Y qué pasa? Nada. Porque hay mucha gente, tú sabes, que en sitios no defiende simplemente porque tiene miedo, porque no se atreve o porque no está claro, ¿no? Entonces, el que O porque colabores con está un banco de acomodada, alimentos, ¿eh? o porque está acomodada. Ese es un problema de la sociedad del consumo, ¿no? Que nos hace acomodaticios porque nos ofrece golosinas por las que aceptamos males mayores con pequeños caramelos que nos va regalando el consumismo, ¿no? ¿No puede ser eso? Desde luego el consumismo nos ha comprado a todos. Claro. El consumismo y otra cosa muy importante, el individualismo radical. Sí, Yo soy cierto. yo. Y lo que yo decido es un derecho. ¿Cómo que usted lo que decide usted es un derecho? Eso es una aberración. Usted tiene derecho a decidir, pero lo que usted decide puede ser aberrante. Mm. En eso Max Stirner lo explicaba bastante bien, del individuo y la sociedad y todo aquello, del individualismo sí, pero pensando siempre en la asociación, el asociacionismo y en vivir en una sociedad, no solo individualismo contra todo. Bien, eso es otro asunto, vale. Ya, no, pero en este caso es importante, pues yo creo que si hay 3 cosas, si a mí me dijeras 3 cosas que han minado la situación actual, una te diría, vamos, 3 rasgos por destacar 3. Uno es evidentemente el individualismo. Mm, Yo y yo. mm, Y un narcisismo desmesurado, que claro, termina conduciendo a situaciones muy complicadas. El segundo yo creo que es el consumo. Identificar, lo del narcisismo no está, ahora es que se ha convertido en sistema, pero siempre ha habido esto. Otro es el consumo. De alguna manera es poner tu felicidad en lo que tienes, no en lo que eres. En el tener y no en el ser. Eso es antiguo, el famoso leyenda del rey Midas, que tocaba, todo lo que tocaba se convertía en oro y era una maldición, claro, porque se moría de hambre.
Porque el oro no alimenta, ¿verdad? Entonces, se ha criticado desde siempre, pero se ha practicado desde siempre. Todo por la pasta. Entonces, el consumismo. Yo lo que quiero es tener el mejor coche, la mejor televisión, lo que sea. Y cambiarlo ya. Y además yo le convenzo a usted de que su coche, que el mío es un Citroën que tiene 22 años, tiene que cambiarlo inmediatamente porque está destruyendo el medio ambiente. Y dices tú, ¿usted está seguro de que si yo destruyo mi coche y me compro otro, mejor el medio ambiente? ¿Me explico? Sí, Pero te sí. lo meten, te lo meten y te lo meten. Y te he dicho, y luego, claro, el tercero en la economía es el ánimo de lucro. Todo lo que importa es la pasta. Y lo que mide el éxito de una empresa no es, evidentemente, el cubrir gastos y tener beneficios para mejorar la empresa. No, claro. Una empresa, una cooperativa no puede trabajar a pérdidas. Hay que trabajar primero para pagar todo lo que produce y los trabajadores, las personas y tal, y luego tener algunos beneficios para invertir, a mejorar, dedicar a lo que uno quiera. Pero no repartir dividendos, ¿no? Entonces, esta obsesión, Internet, la monetarización de casi todo. Están vendiendo siempre, usted hágase en Facebook no sé qué, y luego monetarice el valor de cambio, convierta en moneda todo. Pero ¿de qué me está usted hablando? Entonces yo creo que son, claro, estructuralmente las cosas más difíciles de cambiar. Pero sabes que yo mantengo siempre y habría que fijarse en ello. Desde luego que vienen tiempos complicados. Bueno, la humanidad ha pasado por épocas muy complicadas. No sé si van a ser peores que las que vivió la humanidad entre 1930 y 1950. No las quiero para mí, ¿eh? Quiero la Gran Depresión, ni quiero la respuesta final a la Gran Depresión, que fue una guerra. Una guerra brutal. O sea, nuestra época no es tan mala como aquella, ni por casualidad. Pero, bueno, es decir, está en un momento muy delicado porque sí que hay cuestiones de equilibrios, de sostenibilidad, de coordinación. Coordinar a 8.000 millones de personas no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, a eso me refiero con el hecho de que... ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues aquí y ahora, digo yo, por un lado la configuración anarquista, no son los fines nunca justifican los medios son los fines. ¿Te acuerdas de esa frase? La paz no es la meta, la paz es el camino. La solidaridad no es la meta, es el camino. Una sociedad de iguales no es la meta, es el camino. Entonces, si yo no construyo o no contribuyo a construir una organización como intenta serlo, luego tiene sus defectos como todo Dios, ¿no? La CGT basada en el apoyo mutuo, en la horizontalidad, en la rotación, en la libertad, en una serie de cuestiones, lo que consiga posteriormente importa un bledo. Porque como decía uno, el que cambie la sociedad matando, lo decían los anarquistas, a Ricardo Mella, si tú cambias la sociedad a golpe de pistola, si triunfas, creerás que se pueden seguir surgirán problemas y pensarás que pueden seguir resolviéndose a golpe de pistola. Sí, Porque es lo que cierto. has hecho y es lo que sabes hacer. Entonces, no me interesa tu cambio social. Era su enfrentamiento con Durruti y compañía. Y su enfrentamiento también con Ricardo, con Ferrer Guardia. No, la escuela anarquista no puede ser una escuela de adoctrinación en el anarquismo. A ver, tómese en serio lo que está predicando, la libertad de la persona, en apoyo mutuo. Pues yo nunca intenté convencer a un alumno mío que se hiciera anarquista, ni siquiera hablé de ese tema. Cuando salía hablaba, ayudaba a que se calificaran, normalmente dirías que ayudar a que no tuvieran los prejuicios habituales, pero no era mi tarea. La idea es que vieran, en una clase podían decir lo que querían. Que el profesor no discutía, les dejaba hablar, no había castigo, no había me explico, lo veían. ¿Lo has visto? Pues saca tú las consecuencias que quieras. Piensa en ello, ya verás si te da resultado en la vida. Sí, y a otros no. Entonces, a eso me refiero con la tesis. Esta tesis me ha gustado del artículo, porque lo que pone, vayamos a la economía de los cuidados. Hagámonos ya. Porque además va a haber que hacerlo.
Ya hay que hacerlo. El último informe de la PNUD, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por primera vez en 30 años ha bajado. Todos los parámetros, o casi todos los parámetros globales, han bajado en casi todas partes. Por primera vez en 30 años, desde que empezó. ¿Me explico? Pero claro, tú no prediques, no te centres en el tema de utopías y distopías. Si la utopía por definición existe, es no topos, no está en ningún lugar. La distopía es un desastre. En los desastres casi vivimos cotidianamente. Algunos viven en el desastre, decía, el infierno son los otros. El infierno está aquí. Era una percepción real. La vida puede ser un infierno, si la conviertes en un infierno. Pero la vida puede ser una prefiguración de una comuna anarquista o del reino de los cielos, por cogerte la otra tradición de la que surgen estos temas, porque usted ya aquí y ahora hace otras cosas y con los que le rodean se relaciona de otra manera. Se mete en la economía del don y del agradecimiento, no se mete en la economía del truque y la ganancia. Yo doy porque lo tengo y agradezco cuando tú me das. Y genero relaciones de mutuo apoyo. Y eso se puede, no solamente se puede, es que ante esas situaciones, y es el mensaje positivo que de alguna manera se puede profundizar y currárselo más, de la pandemia, cómo espontáneamente surgió una economía de los cuidados, de gente que se dedicó a ayudar a otras gentes. Félix, tenemos que acabar. Ya. Nos hemos quedado solo con esto. Y era un artículo corto, ¿eh? Sí, bueno, ha estado interesante. Nos hemos enrollado, le hemos dado vueltas, hemos ido, bueno, en nuestro papel de los miércoles, ¿no? Sí. Nos hemos ido por las ramas, hemos vuelto, hemos subido al árbol, hemos bajado y bien, entretenido. Es el estilo. Yo he estado entretenido. Pues Yo si no tú te sé has entretenido, igual alguien más se entretiene, sí. si alguien más ha entretenido bien y si no, ya no estará escuchando, ya habrá puesto a escuchar a ver lo que dice el político de turno, el tertuliano de moda y todo eso, que hay mucha gente dispuesta a todo. ¿Vale? Muy bien. Pues nos oímos la semana que viene, si no pasa nada. ¿De acuerdo, Félix? Muy bien, de acuerdo. Pues hasta entonces. Entonces. Bien, de la radio nos hemos ido. Espera que pare esto y me dices cosas.